Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar desarrollando nuestras actividades educativas y de aprendizaje. Hoy nos toca el lenguaje. Hoy vamos a hablar de un tema que ya creo ya no está en el texto que tienen ustedes, pero temas hay bastantes, así que no se preocupen. Antes de empezar, les quiero contar una historia muy, muy interesante, ¿no? Savitri era una princesa, eh, ¿no? Hija de los reyes, lo que hoy en día llamamos presidente, ¿no? En un pueblo lejano del oriente. Esta era muy hermosa, ¿no? Sí, doncella, pero no tenía pretendientes. Nadie le pretendía. Ya tenía su edad. Sus padres estaban preocupados, ¿no? Pensando de que ella se iba a quedar sola. Ustedes saben que en esa época los reyes se relevaban, ¿no? Entre familias, moría el abuelo, entraba el hijo, moría el hijo, entraba el hijo, el nieto, etcétera, etcétera, en generación, generación. Entonces, y para eso, pues, los hijos tenían que tener pareja, tienen que tener su esposo, si es mujer, y esposas, ¿no? Entonces, los padres están preocupados, el Savitre, ella encantada sola, no tenía pretendiente, nadie le miraba, se fijaba en ella, a pesar que era muy bella. Entonces, y un día, pues, sus padres le dicen que ya es hora, que ya es tiempo, que ya debe casarse, formar su hogar, que se dio. Y ella normal, entonces ella un día sale no, muy temprano, se va a un bosque grande, bosque gigante, ¿no? Ella está ahí, pensativa, lo que habían dicho eh, sus padres. Y pasa unos instantes, se le presenta un joven muy, muy, muy guapo, muy hermoso. ¿Mm? Eh, y a primera vista se enamoran, ya. Entonces, ya pues, entonces como sus padres ya a Savitri le habían dicho que tiene que buscar a su novio, entonces se enamoran, pues, se ponen de acuerdo, pues Savitri le dice para presentarle a mis padres, y ya bueno. Entonces ella va a su casa, les cuenta a sus padres que ya tiene su enamorado, que le va a presentar, y los padres pues, estaban ansiosos de conocer quién era. Prácticamente era un desconocido, un príncipe que había llegado por cosas de la vida de lejos, ¿no? Entonces ya pues, se pactan, entonces llega el día, le presenta a sus padres, que ellos dicen de dónde eres, que ya como siempre, ¿no? Tradicionalmente, más que nada con la aristocracia familiar, que pues, su condición social, qué sé yo. Pero a Savitri no le interesaba eso. Entonces, y como la gente antes pues creía demasiadamente a la religión, va a un oráculo, va a hacer ver cuál va a ser su situación del yerno, cómo es. Y entonces este señor, pues que lee los oráculos, le dice a tu futuro, primero dice a Savitri, a tu futuro esposo que le queda un año de vida. Solo le queda un año de vida. ¿Mm? Y a los padres también llegan a saber, ¿no? Entonces ellos están consternados, cómo te vas a casar, que vas a ser infeliz, que va a morir en un año, bla, bla, bla. Pero ella no dice, no, ciega, tuerta, ciega, tuerta. No, y no, yo que le quiero a él es mi esposa, se muere un año, no importa, que va. Se intercó. Al final los padres aceptaron, se unieron, se casaron y vivieron feliz un año. El día 300, cuántos días tiene el año? 365 creo, ¿no? Ya bueno. El día 364, faltando un día para cumplir un año, porque le habían dicho que el esposo iba a morir cumpliendo un año,
ella se viste de negro, se pone de luto, un día antes, ¿ya? Se viste de luto, entonces le dice a su esposo mío, vamos a andar, quiero andar contigo, vamos al lugar donde nos conocimos, era un bosque. Se van, pero ella de luto, de negro. Están yendo, caminando, hablando, ahí se siente, ya era ya el día, último día. Se pone mal el esposo, se pone mal, entonces ella le agarra, dice, ponte fuerte, yo no te voy a abandonar, tú vas a estar conmigo. Va avanzando, ahí avanzando, entonces ahí en su imaginación al esposo, ¿no? Se presenta muchos animales, diversos animales, con diferentes características. Le presenta esto, le presenta un gatito, le presenta un león, y cada que iba a presentar los animales, el esposo se ponía más grave, peor, se ponía mal, así. Pero ellos iban caminando, sin parar. En eso ya se presenta un huracán, y se presenta un monstruo y la muerte. Llega la muerte. Y Princesa Savitre logra ver a la muerte, que venía a llevarse su esposo. Entonces Savitre le clavó pues una mirada a la muerte, pues no le sacaba la vista, miraba así, una mirada fija, que tú no me vas a quitar a mi esposo, que tú si me vas a quitar, llévame a los dos. Y la muerte le contesta, no, que yo no voy a llevar a ti, porque a ti yo he venido, porque a mí me mandan solamente llevarme a él. A ti todavía no te toca, no, que no es algo imposible. Así. Entonces, al ver esta decisión de Savitri, que no le dejaba ver a la muerte pues toma diferentes actos malos, ¿no? Empieza a matar a los niños, empieza a matar a los esposos, empieza a matar a los ancianos, hace un destrozo total. Pero Savitra ahí firme, iba caminando, la muerte seguía, cada vez más lejos, seguía, y el esposo cada vez peor que no, entonces y él siempre, si quieres llevarte a mi esposa, llévame a mí, a los dos, que yo no te voy a dejar, que etcétera, así, tanta insistencia, Savitri no dejaba de ver, le había clavado los ojos a la muerte, cara a cara miraba que al final la muerte se rinde, ¿no? Se rindió la muerte, le dijo, tú has ganado por esta vez, te voy a entregar tu esposo, y aquí serán felices hasta que Dios mande, ¿no? Entonces, la muerte se fue, todo avergonzado, y Savitri y su esposo, ya sano, revivió, y despertaron pues en un lugar demasiadamente lejos, lejísimo, y ahora no sabían cómo regresar a su hogar. En eso pues no, preocupado el esposo, todo decaído, le dice, ahora cómo vamos a hacer. Entonces Savitri le dice, tu amor, mi amor hacia ti es más grande que la muerte. Mi amor hacia ti es más grande que todas las cosas. He sabido vencer a la muerte, y no voy a vencer, pues, ¿cómo voy a llegar? Vamos a llegar a nuestra casa. Dicho hecho, caminaron sin rumbo días, meses, años, pero volvieron a su palacio. Bueno, eso es un poquito lo que quería contarles a ustedes, ¿no? Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de texto es? Texto narrativo, es un texto poético, texto, ¿no?, descriptivo, texto informativo, texto argumentativo, expositivo, no simplemente es una novela, un cuento, una leyenda, dirán ustedes, ¿ya? Es un cuento, ¿no es cierto? ¿Y qué es el cuento? Los cuentos son narraciones breves en prosa de hechos inventados. ¿Qué características tiene? Brevedad, rapidez, ¿ya? Escaso número de personajes, finalidad didáctica,
y entretener. Entonces, el cuento, en primer lugar, es breve. Tiene pocos personajes. Ese es para diferenciar de una novela. ¿Ya? Tiene como fin una enseñanza, una moraleja. ¿Ya? Entretener, claro, te entretiene el cuento. Por ejemplo, si este cuento que yo les he narrado, ¿cuál es la finalidad didáctica? Te enseña, ¿no? Si el verdadero amor no hay barreras. Si tú amas verdaderamente, lúchala. ¿Ah? Entonces, eh, bueno, de ahí vienen diferencias entre cuento literario y cuento popular. Cuento literario tiene autor conocido. No pertenece a la tradición popular. Transmisión por escrito. Los cuentos literarios son conocidos, sabemos quién es el autor. En cambio, cuento popular, ¿no? En primer lugar, es transmitido por tradición oral. No tiene autor conocido. Destacan cuentos maravillosos que cuentos tradicionales. ¿Ya? Mayormente los cuentos son fantasiosos, pero hechos a la realidad. Esas son las diferencias de cuento literario y cuento popular. Idea del título, ¿no? ¿Dónde sucede la historia? ¿Qué sucede el principio? ¿No es cierto? Número uno. ¿Ya? Idea del título. ¿Dónde suceden los hechos, los escenarios? ¿Qué sucede al principio? Segundo, ¿qué quiere el protagonista? ¿Qué desea? ¿Qué busca? Tercero, ¿qué hace para conseguirlo? El cuento, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hacía, por ejemplo, Savitri para conseguirlo? Cuarto, describe a los personajes, cómo son. Cinco, dificultades que aparecen y cómo se superan. Las dificultades que le aparecen a Savitri, pues es mucho, por ejemplo, en primer lugar en su casa, ¿no? Se oponen los padres, saben que el novio va a morir en un año. Esas son dificultades, una de las dificultades. ¿Qué sucede al final? ¿Cómo concluye el cuento? ¿No? Por ejemplo, este cuento tiene un final alegre, ¿no? Feliz, ¿no es cierto? Los cuentos tradicionales o populares, ¿ya? Presentan características, son transmitidos oralmente, su autor es desconocido, hay varias versiones de un mismo texto, presentan elementos fantásticos que entretienen y dejan una enseñanza acerca de lo bueno y de lo malo al que lo escucha. Cuentos populares. A su vez, utilizan recursos, repetición de determinadas frases, palabras o muletillas, aparición de números cabalísticos como el 7, el 3, en los diversos cuentos, canciones que se repiten a lo largo de la narración. ¿Ya? Luego se agrupan de héroes o heroínas, cuentos cómicos, de costumbres propias de lugares o países, maravillosos, cuentos de animales. ¿Ya? Esos son los cuentos tradicionales o populares. ¿Ya? Aquí tenemos un cuento, ¿ya? Un cuento hecho por un profesor también, ¿no? Dice, es algo cotidiano para los pobladores de los alrededores del Camal municipal de Huacho. Observar la bandada de oscuros gallinazos que aparecen vigilias incansables, posados en un altillo de una de las casas que rodean el local camalero. Son más de una docena de estos enormes animales de carroña que, en hilera, observan fijamente, sin demostrar cansancio, como los hábiles carniceros van sacrificando una a una todas las reses que los ganaderos han llevado hasta allí para el sacrificio. Y así, bajo la supervisión ¿no? área obligada de estos animalitos, van entregando su vida los infelices cerdos, los mansos corderos, las mugientes vacas y los envalentonados toros. Corre sangre y poco a poco van quedando colgados de los ganchos listos para sellarse y trasladarse al mercado. ¿Y quién esperan? ¿Y qué esperan con tanta paciencia los señores gallinazos? Pues es indudable que esperan su comida. ¿Y qué comida esperan estos
enlutados animales, ya lo hemos dicho, son animales carroñeros, esto es, se alimentan de carroña, de animales muertos. Allí es el Camal Huachano, en pleno centro de nuestra capital, de provincia. Están estos señores, se acercan velozmente y se llevan algunos pingajos de carne o menudencias que los carniceros y las lavadoras de menudencia dejan caer al suelo. Es común vernos disputando con los feroces perros callejeros un pedazo de pellejo sanguinolento o unas tripas que son tiradas. Antaño, estos animales eran atrapados por los curanderos y brujos para preparar el famoso caldo de gallinazos, que curaba la tuberculosis o enfermedades de pulmón. Algunos, según cuenta nuestro recordado Isaías Nicho Rodríguez, bebían la sangre fresca de estos animales y lograban curarse de sus enfermedades, cuando ya habían sido desahuciados por los médicos. Y cuando los vemos allí en las alturas de Camal Municipal, prestos a lanzarse a disputar algún trozo de comida, nos preguntamos, ¿terminarán sus días en algún días en algún delicioso caldo de gallinazos? De repente sí, o de repente no. ¿Ya, jóvenes? Ese es un cuento. Los gallinazos, ¿no? Camaleros de Huacho. ¿Ya? Es un cuento huachano, cuyo autor también es huachano. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Para la próxima clase, escuchen bien, para la próxima clase ustedes me van a narrar un cuento. Por favor, el cuento no sea demasiadamente extendido, ¿eh? Puede durar 3 minutos, máximo 5 minutos. ¿Ya? Un cuento muy interesante, un cuento desconocido. ¿Ya? Hay un montón de cuentos que ustedes van a encontrar. O todo caso, pídenle pues a sus abuelitos, a sus papás, que les cuente, ¿no? Que les narra un cuento. ¿Ya? Eso va a ser en horas del Zoom, ¿ya? La próxima clase. Muchas gracias.